necesariamente con lo mejor que tenemos y lo mejor que tenemos para ustedes. Señores, la vicepresidenta de la República tuvo a bien retirar del Congreso el proyecto de Código de Familia. Queremos reconocer la corrección de la vicepresidenta, la doctora Cedeño de Fernández, en retirar este proyecto. Esta acción consciente, responsable por parte de doña Margarita Cedeño de Fernández, le dará la oportunidad a ella de encargarse personalmente de sus propias iniciativas, pero también le permitirá reorientar sus afectos y sus apegos políticos y personales para que haya un mayor rigor al momento de conciliar sus posibilidades políticas y sus limitaciones democráticas. Que ella lo entienda, es importante para ella entender eso, porque eso le va a permitir a ella mejorar muchísimo su capacidad política y su oportunidad que la tiene en la política de mejorar todo lo que tiene que ver con su entorno. Ese rigor, esa cesera, esa capacidad, ese talento, ella tiene ahora que modularlo y entender que más que afectos, más que la vanidad del halago, lo que debe preocuparse es por la profundidad en sus planteamientos políticos, no por la displicencia al momento de que todo el que sus asesores, los que le llevan, mandarlo sin una ponderación debida. Es importante la decisión de la vicepresidenta Cedeño de Fernández de retirar este proyecto. Ayer nos referíamos a él y entendemos que es una decisión inteligente haber retirado ese proyecto. Es cuanto queremos decir, porque cuando se actúa correctamente estamos en capacidad y en condiciones de reconocer lo que es actuar con corrección democrática y política, y por tanto, como criticamos varias veces el proyecto, y ella tomó o hizo la decisión de retirar el proyecto para volverlo a leer, que es sinceridad de parte de ella, para mejorarlo, para pasarle un mejor perfil. Por eso estamos de acuerdo con esa decisión de la vicepresidenta de la República. No la vamos a felicitar porque ese es su deber, esa es su obligación. Y a ningún político se le felicita por cumplir con su deber. Ella es una servidora pública y debe hacerlo con esmero y desde las mejores posibilidades que ella tenga, tiene que darle a esta nación como funcionaria pública. Haré una pausa para venir con un segundo tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. El Grupo Corripio se solaza. O sea, el Grupo Corripio es un grupo empresarial de los medios de comunicación que a veces se solaza en encuestas para expresar lo que ellos creen. Ese titular que lo atribuyen a una encuesta ya ha sido manejado, llevado y traído por los comunicadores de los diversos programas de ese grupo. Ven injusto financiar partidos con impuestos que paga la población. Eso es el titular
del periódico El Nacional. Ven injusto financiar partidos con impuestos que paga la población. Creemos que sí, pero debemos ver toda la injusticia. Es ahí donde nos reparan el grupo Corripio y todas sus organizaciones civiles que se desprenden del grupo Corripio. Todos los opinadores, todos los economistas de ese grupo. Es ahí donde nos reparan. Ellos ven solo el mal uso de los impuestos en los partidos políticos. ¿Dónde está el mal uso de los impuestos? En las exenciones tributarias que se tributan, que se otorgan, que se conceden y se consignan a los grupos de comunicación en este país. Las exoneraciones de papel. ¿Por qué no tratamos eso también? Que son impuestos públicos. Todo el dinero que se usa para eximir de pagar impuestos por los combustibles a las grandes empresas en las que está incluida o en las que están incluidas las empresas Corripio. Esos combustibles exonerados son impuestos. Todo lo que se le otorga a las generadoras eléctricas para que traigan, importen combustibles sin pagar libres de impuestos y que esas empresas han osado trasladar esos combustibles, mercadear, contrabandear esos combustibles en el mercado, haciendo competencia desleal con quienes pagan sus impuestos por las importaciones. Vamos a hablar de todo el mal uso de los impuestos, porque no es solo los partidos, que entiendo que no se deben financiar los partidos, pero tipificarlo, tematizarlo, esquematizar lo que se le da a los partidos políticos. Yo creo que es un flaco servicio público que le corresponde a los periódicos, son servidores públicos. Los periódicos es un servicio público, privado, pero es un servicio público. ¿Dónde está esa capacidad? Para que sepamos todo lo que aquí se usa de los impuestos para facilitar la vida y para darle oxígeno, para financiar, para darle efectivo a los medios de comunicación. ¿Cuánto se gasta aquí en publicidad? Toda esa publicidad que se usa, toda la publicidad que se usa aquí desde el Estado para los grupos como el Corripio, que se hace de grado a grado y que se factura por encima de su precio real para repartir las comisiones a quienes tienen a su cargo conceder la venia, la gracia de colocar los anuncios. Eso también es impuesto público. Todos esos espacios pagados con estos concursos amañados que se publican a diario en los periódicos dominicanos, todo eso se paga y toda esta mafia se hace con impuestos públicos. Hablemos de todo el mal uso de los impuestos que paga la población. Porque no es solo los partidos políticos, que reitero, jamás deberían estar financiados. Jamás deberían estar financiados los partidos políticos con impuestos públicos. Pero preguntamos, ¿no son los únicos financiamientos asquerosos, indecentes que tiene la administración pública? Cuando aquí se cogen miles de millones de pesos al año y se le conceden a universidades privadas, sin que haya siquiera una auditoría de esos fondos, porque aquí nunca se ha auditado
el dinero que se concede a universidades privadas en esta nación. Nunca se ha auditado, no se conoce un informe de cómo las universidades gastan el dinero público que les consigna la ley. Nadie ha osado hacer una investigación, hacer un escrutinio, un juicio de residencia de esos fondos. Aquí hay mucho dinero público, muchos impuestos de la población que se malusan en el sector privado. Y eso nunca sale a relucir. Eso se desconoce. A nadie se le ha dicho aquí, nunca, qué se hace con los fondos públicos que se cobran en la Plaza de la Salud. No hay un editorial del Grupo Corripio pidiendo cuenta a la Plaza de la Salud por los fondos que recibe del Estado Dominicano. No se conoce. Y es más que lo que se le da a los partidos políticos. Es más que lo que se le da a los partidos políticos. Aquí hay varios hospitales que reciben lo que no recibe el Instituto Oncológico, el Instituto del Cáncer. Y en el cáncer, en el Instituto del Cáncer, hay un servicio público, hay una vocación y una voluntad de servicio a la comunidad, que no la hay en la Plaza de la Salud, ni la hay tampoco en Sedimar, con fondos públicos. Y nadie ha osado escribir ni hacer una encuesta para eso. Hagan una encuesta para ver costo, beneficio, servicio, pago de los pacientes que van a la Plaza de la Salud y a Sedimar. Hagan una encuesta para ver el grado de satisfacción y de insatisfacción que tiene la gente con los servicios caros y abusadores de la Plaza de la Salud. Sin embargo, eso no es motivo para hacer una encuesta. Sí, 670, 600 millones de pesos que se le dan a los partidos políticos, que es una aberración. Pero hagámoslo con todo. Hagamos ese escrutinio, hagamos ese escarceo con todo lo que aquí se gasta en exenciones. Con todo lo que aquí se gasta en exenciones y en concesiones directas a empresas privadas y a personas amigas del gobierno. Y ahí veremos qué pasa con los impuestos públicos. Y así el Grupo Corripio tendrá mayor legitimidad para cuestionar, como cuestionamos nosotros, sí, los fondos a los partidos políticos. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. El fin de semana pasado, nosotros tuvimos la alegría de toda una acción benefactora del Estado y de una empresa privada, y un éxito económico con las exportaciones de habichuela Giacomelo para Francia. La semana pasada hubo mucho regocijo, hubo hasta editoriales en los medios de comunicación por esta hazaña, la exportación de habichuela hacia Francia, habichuela de San Juan de la Maguana. Se hacía un doble juego, se hacía un doble play, como dicen en béisbol. Se hizo un magnífico doble play. Bill Mazeroski y Ginal
eran segunda base y shortstop en los tiempos en que yo era niño. ¿No verdad que sí? Un tremendo doble play, una doble matanza. ¿Con quién compararla hoy? Bueno, diríamos que Robinson Cano en los Yankees con mi muy admirado pelotero Derek Jeter. Un doble play de Derek Jeter y Robinson Cano. Una dupla perfecta. Se resolvía el problema de San Juan de la Maguana y el país exportaba por primera vez habichuela Giacomello a Francia. Eso teníamos como noticia y hubo hasta editorial porque falta rigor. Nos falta rigor. ¿Qué pasó con esta habichuela? Yo quisiera que ustedes supieran, porque tenemos que descodificar esta información. Esa habichuela la exportó el ministro administrativo de la presidencia con su empresa privada, Agrocomercial Import, la habichuela Giacomello. Esa habichuela se está exportando alrededor de $68 el quintal. Y en China, esa habichuela FOB cuesta $48, de mejor calidad que la Giacomello de San Juan de la Maguana. Queremos preguntar, ¿cuánto es el subsidio que está pagando el gobierno para exportar y hacerle el negocio del año al señor José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia? Queremos un editorial, así como se hizo editoriales alabando esta hazaña, esta proeza de este hombre de bien que sacaba el Valle de San Juan de la crisis con sus habichuelas, pero en estas condiciones. Queremos saber cuánto es el subsidio que está recibiendo José Ramón Peralta en dólares por esta hazaña, por esta proeza, porque ni es una hazaña, ni es una proeza, ni es una acción honorable. Esto es un acto de prevaricación. Esto es un acto doloso, lo que está haciendo Agrocomercial Import. Y queremos que Hacienda, Aduanas, el Ministerio de la Presidencia, le explique al país, el Ministerio de Agricultura, le explique todos los detalles de esta operación financiera del señor José Ramón Peralta y estas habichuelas Giacomello. En este país se condenó a Jorge Blanco por piñas, por cheles, se le condenó a 20 años y se arruinó la vida de ese político por cheles. Aquí se está jugando con esta nación. Aquí los funcionarios públicos están confundiendo sus cargos con sus empresas privadas y lo contrario, vienen con empresas privadas y la convierten en cargos públicos. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy? Y él nunca debió usar su empresa para esta operación indecente. Esta es una operación indecente del ministro administrativo de la presidencia. Por más editoriales que quieran tributarle los medios de comunicación y presentar esto como una hazaña, esto es una indecencia comercial, empresarial y política. Se está resolviendo un problema en San Juan. ¿Pero cómo? Igual que cuando hay una catástrofe, yo vendo las fundas y me hago rico vendiendo fundas para enterrar cadáveres desde el gobierno. Es lo mismo lo que está haciendo
el señor José Ramón Peralta. Si aquí hubiera una catástrofe, que Dios nos libre, ese señor jamás cuidaría las formas y se le importaría los escrúpulos, la dignidad, para él dedicarse a importar desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, importar las fundas y todas las pompas fúnebres para esas catástrofes. No guardaría las formas. Tenemos un problema en San Juan y había que buscar una solución, pero no para que se beneficiara directamente con sus empresas, exportando habichuelas subsidiadas con fondos públicos. Para esos fondos públicos, el Grupo Corripio no hace encuesta. ¿Saben por qué? Por la proximidad del Grupo Corripio con el supermercado nacional. Por eso no se hace encuesta, para el uso de esos fondos públicos. Para esos fondos públicos, para hacer un negocio a José Ramón Peralta, no hay encuesta en el Grupo Corripio. ¿Por qué? Porque él es socio de la internacional del señor González Cuadra, José Miguel González Cuadra, el mismo de la Barquita. Porque así es que estamos jugando en el país. ¿Qué va a pasar? Preguntamos al Ministerio de Agricultura. ¿Cuándo tendremos respuesta y claridad en esta operación? Y lo propio se lo pedimos a Juanes. Queremos saberlo todo. Queremos saberlo todo. Porque no es un acto de buena voluntad lo que ha hecho el señor José Ramón Peralta con las habichuelas de San Juan de la Maguana. Es un negocio. Es una habilidad, es una jugada financiera. Y queremos saber cuánto se está ganando con fondos públicos en ese negocio. Porque ya sabemos que el año pasado se metió en los bolsillos 200 millones de pesos con el reparto de los contingentes del DRCAFTA. Y queremos saber cuánto se está ganando con la Yacomelo, porque el pueblo quiere Yacomelo, quiere comer también. El pueblo quiere comer de la Yacomelo, y no es verdad que solo José Ramón Peralta va a coger la Yacomelo de San Juan de la Maguana para Yacomelo en su bolsillo. Le voy a dedicar a Chucky la Llorona, porque José Ramón Peralta mama sin control y llora sin razón. Como es la Llorona, le dedico a Chucky la Llorona, a José Ramón Peralta y a su séquito, a su mafia gubernamental. Una producción de la industria cinematográfica nacional. Yo quisiera analizar a través de esta canción el porqué mi confusión y un personaje llorón que le gusta chismosear y del otro mal hablar y a la vez se identifica por su forma de llorar. Todo el hombre que maldito le fascina fantamear, lleva una pena por dentro y la refleja al gritar. Chucky, la Llorona, Chucky, bla bla bla. Chucky, la Llorona, yo creo que por un mayo que llora y nada más. Chucky, la Llorona, Chucky, bla bla bla. Chucky, la Llorona, yo creo que por un mayo que llora y nada más. Todo aquel que se la pasa criticando a los demás. Mi abuelo siempre decía que algo esconde por atrás
Y es por eso que yo creo que de hombre no tiene nada y le faltan pantalones, no le pesan los bolones, por eso se ponía a gritar: Chucky, la llorona, Chucky, bla bla bla, Chucky, la llorona. Yo creo que por un año que llora y nada más. Chucky, la llorona, Chucky, bla bla bla, Chucky, la llorona. Yo creo que por un año que llora y nada más. Claro el refajo cuando comienza a gritar: ¡ay Dios! Chucky, la llorona. En la boda la mujer es que le coge con llorar y entonces bebé, Chucky, la llorona. Si tú no tienes oficio, entonces vete a fregar, chula. Chucky, la llorona. Pregúntale a Ricky Martin cómo salir de donde está. Chucky, la llorona, Chucky, bla bla bla, Chucky, la llorona. Yo creo que por un año que llora y nada más. Chucky, la llorona, Chucky, bla bla bla, Chucky, la llorona. Yo creo que por un año que llora y nada más. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen, te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. El gobierno dominicano y el gobierno haitiano decidieron posponer el encuentro que celebrarían en Jacmel para el 8 de abril. Dice los periódicos que gobiernos de República Dominicana y Haití posponen encuentro. Gobiernos de República Dominicana y Haití posponen encuentro. Ese titular no se compadece con la realidad. Quien pospuso ese encuentro fue Haití y la República Dominicana lo acogió. Y ese encuentro se pospuso en unas declaraciones del 27 de febrero del embajador del embajador haitiano en pleno Congreso, que dijo que el diálogo se reanudaría cuando el gobierno dominicano cumpliera con los compromisos que había acordado con el gobierno haitiano sobre la ley de naturalización. Eso lo dijo Fritz Cineas en el Congreso de la República. ¿Qué significa esta posposición de estas conversaciones para Acción Popular? Que hemos caído en una trampa. Hemos caído en una trampa. Las presiones internacionales y las presiones haitianas han surtido sus efectos democráticos, sus efectos políticos y sus efectos sociales sobre la República Dominicana. Una ley de naturalización fue lo que ofreció, sin que nadie se lo pidiese, el presidente de la República a un grupo de haitianos
que fueron a su despacho, donde se dice, o una vez de la vocera dijo que el presidente hasta se compungió cayó en emociones. Cayó en emociones el presidente para tratar este asunto con estos señores. Una ley de naturalización es lo que está presionando a Haití sobre el Estado Dominicano. No quiere las letras de la sentencia. No las quiere. O sea, el plan de regulación, el plan de dotación de documentos a los migrantes, Haití no quiere eso. Tanto que la señora de Guispierre, después que aceptó y permitió y usó a la Dirección Nacional de Migración, a la Dirección General de Migración, la usó, la puso en ridículo, porque hasta foto y todas esas cosas, mire lo que está haciendo ahora. Es que los haitianos no aceptan leyes que tengan que ver, desde el Estado Dominicano, que tengan que ver con sus nacionales, porque no reconocen. Para hablar de derechos, los derechos son mancomunados. Usted no puede a un gato concederle derechos cuando él no le reconoce los derechos a usted. Lo primero que debe haber para reclamar derechos y para conceder derechos es saber si quien es el recipiendario de esos derechos reconoce los suyos. Nosotros le pedimos cuenta a Haití cuando aprobó su ley de doble nacionalidad en mayo del año antepasado en el Congreso haitiano. Nosotros como nación nos fijamos en eso y presionamos a Haití para saber el alcance y la peligrosidad, el riesgo que tenía esa ley en Haití, que aquí la advertí, no en este programa, en otro programa que hacía, advertí sobre esa decisión del Estado haitiano. Pero quien estaba hablando era Fernando Civilio, un enemigo del PLD, porque así es que me tienen, y acepto eso, acepto todos los títulos que me quieran dar, pero hasta ahora quisiera que me taparan la boca, porque todo lo que he advertido ha salido como he dicho, y me duele que tenga la razón, que lleve la razón en estos temas. Esa ley de naturalización es lo que le conviene al pueblo haitiano, es lo que le conviene a la sociedad haitiana y es lo que le conviene a los grupos de poder en Haití, pero no nos conviene a nosotros. Por eso que ellos la quieren. Miren este epitafio que escribe Edwin Parizón en el periódico El Día del lunes 17. Quiero que tomen ese titular. Tomen ese titular. Cuando un quisqueyano se va, es una lápida que describe a Guy Alexandre, una persona que nunca fue su amigo, pero ahora él quiere presentarlo y lo usa como su amigo. Nunca fueron amigos, trabajaron juntos aquí, Edwin como cónsul y Guy como embajador, y no se llevaban bien. Cuando un quisqueyano se va, cuando un quisqueyano se va, busquen ese titular en el periódico El Día de ayer y lean esto. Cuando un quisqueyano se va, en un epitafio, en un panegírico a Guy Alexandre. Cuando un haitiano oye que nosotros hablamos de Quisqueya, se ofenden. Yo viví esa experiencia en el año 2005, cuando tuve que organizar un encuentro con 32 líderes políticos haitianos, junto con la Fundación Cile y el Servicio
social de Iglesias Dominicanas con el diálogo de los pastores evangélicos. Yo viví en carne viva en el prolegómeno de ese encuentro. Usé la palabra Quisqueya y fue una andanada de críticas de los intelectuales haitianos que estábamos diseñando ese encuentro. Se celebró aquí por 3 días en el Hotel Dominican Fiesta, en abril del 2005. Y cuando leí este panegírico de Edwin Parizón ayer, recordé aquellos momentos y aquellas palabras peligrosas, malogradas, de muchos intelectuales haitianos cuando yo osé usar la palabra quisqueya. Cuando un quisqueyano se va, ¿cómo comienza el himno nacional dominicano? El himno nacional que Trujillo oficializó en mayo de 1934 fue cuando se hizo oficial el himno nacional. Tuvimos que esperar de 1844 a 1934 para tener un himno nacional oficial. 90 años. Y Edwin Parizón hace un panegírico diciéndole al país cuando un quisqueyano se va, refiriéndose a Guy Alexandre. Refiriéndose a Guy Alexandre. Cuando un quisqueyano se va, ¿cómo comienza nuestro himno nacional? Hasta ahí le dejaré esta conversación hoy. Y les prometo seguir trabajando este tema con ustedes. No me interesa tratarlo, como he dicho una y mil veces, ya con el gobierno, porque tenemos un gobierno entregado, un gobierno que zozobró frente a las presiones haitianas, no solo frente a las presiones internacionales, frente a las presiones haitianas, porque lo que tenemos es puro voluntarismo presidencial en esta discusión y en esta conversación con Haití. Puro y simple voluntarismo presidencial. No hay generación, ni discusión política, ni discusión democrática. Eso no interesa. Tenemos un presidente rendido a los pies de Haití. Eso es lo que tenemos. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. El rector, el magnífico rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tuvo a bien, pero para nosotros es a mal, decir que no cederá ante el mal. Eso lo dijo el doctor Iván Grullón, nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso es lo que a nuestro juicio se llama oscurantismo académico. Porque si él no cederá ante el mal, ¿dónde está el bien? Le preguntamos. Lo que pasa en la UAS, desde el punto de vista financiero, no es un asunto axiológico, no es un asunto de bien o mal, no es un asunto esotérico, ni brujería, ni vudú, para hablar del mal y hablar del bien. Es política. Es
política. Y es una pena que el rector de una universidad recurra al espiritualismo académico para dirimir, para discutir un problema político y de administración en la Universidad del Estado. No cederé ante el mal. Y repito, ¿dónde está el bien? Señor rector, la rectoría es el inicio, no el final. La rectoría es el principio, no el final. Usted tiene la obligación, repito, usted tiene la obligación, el compromiso, hoy, no de jugar axiológicamente con los problemas que tiene la UAS, sino de indagar, buscar, descubrir la pedagogía. Repito, descubrir, indagar, buscar la pedagogía de sus posibilidades. Tiene que buscarla. La pedagogía de su creatividad, de su creación como rector. Y la pedagogía de los recursos humanos que le acompañan en esta gestión. Ese es su deber. Usted aspiró a ser rector y para usted no es nuevo. Si usted encuentra que esto es nuevo, usted aspiró desde la luna o desde Marte, porque usted sabía todo lo que estaba pasando en la universidad y jamás debería usar las diferencias que hay en el partido al que usted pertenece para llevarlas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por eso le digo, busque la pedagogía de esas tres cosas que le he dicho. La pedagogía de los recursos humanos que le acompañan en esta gestión. La pedagogía de la creatividad o de las creaciones que usted pueda hacer. Y la pedagogía que es la más importante de todas, que es la pedagogía de lo que usted tiene como posibilidades. ¿Qué posibilidades usted tiene como rector? Porque de ahí va a depender la identidad suya como rector. Su identidad, porque su rectoría no es ahora, su rectoría se sabrá cuando usted concluya en 4 años. Ahí se construirá, se sabrá las rectorías que usted hizo. Por eso le digo que no es al principio la rectoría. Si usted se hizo campaña y llegó y cree que ya terminó, está equivocado, señor rector. Y esa rectoría, que es su identidad como rector, se conocerá dentro de 4 años. Y la diferencia en lo que usted se va a distinguir, que será su sello, también concluirá en 4 años. Por eso salir a jugar ahora a la axiología administrativa es el mal, es Febrillet y yo soy el bien. Usted está equivocado, porque eso no es lo que espera ni el personal de la UAS, ni los estudiantes. Esperan que usted resuelva, y ese es su deber, su obligación y su compromiso académico, resolver. Eso es lo que a usted le toca, señor rector. Usted está nombrado como rector, pero la rectoría se verá dentro de 4 años. Atienda esto que le estamos diciendo, se lo estamos recomendando políticamente. Ese cargo que usted ocupa no es el punto de llegada, es el punto de partida. Comience a perseguir una verdadera rectoría en la UAS,
que esa universidad y muchas otras universidades necesitan verdaderas rectorías. Comience a construirla ahora y deje de gritar. Usaré unos segundos para cambiar de tema y tratar el último tema de hoy. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen, te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Editorializaba el periódico Listín Diario con un tema muy sugerente que nos compromete a nosotros a dar respuesta y a conversarlo, a dialogarlo con ustedes. Hablaba el director del periódico Listín de una epidemia de vulgaridad en el país. Eso decía el director del Listín Diario, que el país estaba atado a una epidemia de vulgaridad. Tenemos que decir lo mismo siempre. La vulgaridad es una respuesta social. En los años 70 del siglo pasado se comenzó a usar el expresionismo en la literatura para parafrasear este realismo mágico que en la pintura en Holanda, o sea, en el centro de Europa, esa pintura, esas artes plásticas crearon ese realismo mágico. Esa expresión realismo mágico se tradujo a la literatura latinoamericana, en el caso de Gabriel García Márquez, Vargas Llosa y una serie de escritores latinoamericanos de nueva letra, donde aparecían frases expresionistas o neoexpresionistas, que hoy le llaman malas palabras nosotros aquí, palabras descompuestas. Eso comenzó como una expresión artística en la literatura, pero el realismo mágico no tiene que ver nada con literatura. Fue el nombre que tomó, que capturó esa forma de escribir, esa nueva narrativa, se cobijó bajo aquella otra expresión artística de las artes plásticas europeas del realismo mágico. Todo esto fue calando y fue tomando importancia. Las frases expresivas descompuestas para darle énfasis a ciertos temas en literatura. Hoy tenemos una expresión de la vulgaridad porque no tenemos arte, porque hemos perdido el linaje. Aquí se recurre a las malas palabras en los medios de comunicación porque se desconoce el idioma, porque el país perdió linaje, perdió condición, perdió escuela, perdió literatura, perdió todo lo que es virtud, todo lo que es entrenamiento. Miren lo que estamos tratando ahora mismo con la universidad, con el rector, el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La falta de carácter, la falta de literatura, la falta de lenguaje de un rector. Eso es lo que estamos tratando. Y eso es vulgar. Eso es vulgaridad en una rectoría. Eso es una expresión vulgar para un rector, pero la dejamos pasar. Toda esa vulgaridad que molesta y preocupa al director del periódico Listín Diario, la sufrimos en nuestros hogares día por día. Pero eso responde a una movilización en el sistema de creencias de nuestros niños, de nuestros preadolescentes, de nuestros adolescentes y también de nuestros adultos. Es que aquí
se ha repetido y se ha aprendido y se ha permitido que este aprendizaje de influencias temperamentales y de influencias aprendidas dañe las creencias tanto religiosas, culturales, sociales de nuestro país. Hemos perdido hasta las creencias de nuestra presentación física. Aquí vemos hombres de 60, 70 y 80 años vestidos que parecen mamarrachos. Y esa vulgaridad está en nuestra presentación personal. Esa vulgaridad la tenemos en nuestra presentación personal. Les he dicho esos pantaloncillos fuera que usan ahora los muchachos con el pantalón a media pierna y el pantaloncillo alto. Y lo mismo con la mujer, que usan hilos como panty, como prenda interior. Usan hilos. Y eso es antihigiénico. Porque el ano y la vagina supuran, expulsan gases y expulsan también flujos. Y un hilo no puede contener esos flujos. Y es una forma de degradarlo, de vulgarizarlo como nación. Y eso no es la cultura dominicana. Esa no es cultura dominicana. Los hombres sacan su miembro y orinan donde quiera en las calles. Y hemos aceptado eso como bueno, porque la prohibición de eso la consignamos al trujillismo. Y antes de Trujillo, eso era una aberración en este país, pero se lo pegamos a Trujillo. Y cuando Trujillo muere, el libertinaje ha permitido que toda esta vulgaridad nos arrope. Toda esta vulgaridad nos ha arropado. La vulgaridad cultural, la vulgaridad social. Miren solamente, y no hablo de pobreza, porque yo vengo de un hogar bien pobre. Vengo y me crié y viví en un hogar pobre. Hablo de vulgaridad a todos los niveles. Vayan a la Lincoln de noche para que ustedes vean como yo voy a estudiar bien disfrazado, meterme en esos sitios para ver qué está haciendo la juventud rica de este país, para que vean vulgaridad de rico, igual que la vulgaridad de Capotillo, igual que la vulgaridad de Moisés en los Alcarrizos. Es que nos hemos vulgarizado en forma como vasos comunicantes, a todos los niveles, como una recta, como una transversal, nos estamos vulgarizando. Miren lo que pasa en una rectoría, lo que pasa en un restaurante, lo que ocurre en los partidos políticos, lo que ocurre en las iglesias, lo que ocurre en los clubes culturales. Es vulgaridad a raudales. Pero esas creencias están impulsadas, están influenciadas por un sentimiento de impotencia que se ha impuesto aquí. Ustedes oyen a diario la expresión, y perdónenme, esto se jodió. Esto se jodió. Es la mejor manera de educar y manipular las creencias de nuestros jóvenes, de nuestros adultos y de todo el mundo en el país. Cuando se dice esto se jodió, significa que aceptamos la impotencia como condición, ya como conducta humana, la impotencia. Me dicen que tengo que irme. Nos veremos mañana en Acción Popular y gracias.